Bienvenidos a Top Luxury. En este video exploraremos las vidas de algunas personas más ricas de toda la historia, desde magnates industriales y presidentes hasta reyes y emperadores. Las personas tuvieron una gran influencia en el mundo, algunos incluso llegaron a controlar un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto global. Pero antes de empezar te pediré que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Número 20. Alan Rufus. Alan Rufus, también conocido como Alan el Rojo, vivió en el siglo XI y participó en la conquista normanda de Inglaterra junto a Guillermo el Conquistador y se convirtió en el varón más rico del país gracias al reparto de tierras derivado de la conquista, siendo el primer conde de Richmond. Su legado incluye un fuerte compromiso en la construcción y financiamiento de instituciones religiosas, lo que contribuyó a su influencia y reconocimiento en la Inglaterra medieval. Murió sin descendencia el 4 de agosto de 1093 con una fortuna aproximada de 129 mil millones de dólares. Número 19. Muammar el-Gaddafi. Muammar Gaddafi llegó al poder en Libia en 1969 a través de un golpe de estado militar. Gaddafi fue una figura polémica en la política internacional. Apoyó movimientos revolucionarios y grupos armados en todo el mundo y se convirtió en un defensor del panafricanismo. También estuvo involucrado en conflictos regionales como el apoyo a grupos insurgentes y la participación en conflictos de África y del Medio Oriente. Libia es rica en recursos petroleros y durante su gobierno, Gaddafi mantuvo un conflicto estricto sobre la industria petrolera del país. También ejerció un control absoluto sobre el gobierno y la economía de Libia. Esto le permitió tomar decisiones que beneficiaran sus intereses personales y de su familia. Además, mantenía cuentas bancarias en el extranjero, haciéndose así con una fortuna aproximada de 190 mil millones de dólares. En 2011, durante la primavera árabe, Libia fue un escenario de conflicto armado que llevó a la intervención militar de la OTAN. El régimen de Gaddafi colapsó y el líder libio fue capturado por rebeldes en octubre del 2011. Número 18. Henry Ford. En 1903, Henry Ford cofundó Ford Motor Company, una empresa que se convertiría en una de las compañías automotrices más influyentes del mundo. Ford se convirtió en el presidente de la compañía y dirigió la producción de Ford T, que fue lanzado en 1908. El Ford T se convirtió en un gran éxito gracias a su bajo costo y la facilidad de manejo. En 1903 se introdujo la línea de montaje móvil, que permitió la producción en serie de automóviles de manera mucho más rápida y eficiente. Esto redujo significativamente los costos de producción y permitió a la compañía producir vehículos a un precio más bajo. Gracias a su influencia en el mundo de los negocios, ha conseguido amasar una fortuna de 200 mil millones de dólares. Número 17. Vladimir Putin. La riqueza de Vladimir Putin es un tema de debate y especulación. En toda su carrera, Putin ha ocupado cargos de alto nivel en el gobierno ruso, incluido el de presidente y primer ministro, y su patrimonio personal se ha mantenido gran parte fuera del escrutinio público. Se ha especulado que Putin podría tener participación en algunas empresas estatales rusas y otras compañías energéticas y de recursos naturales. Putin casi no ha dejado rastros en documentos de sus activos, en su mayoría propiedades, los cuales se ha ocultado a través de esquemas financieros complejos que han organizado sus personas de confianza. Entre los lujos que se vincularon a los amigos y la familia de Putin, pero nunca directamente con él, se encuentran un megayate y un palacio en el Mar Negro, supuestamente construido para el uso personal de Putin. Dada la opacidad que rodea la riqueza de Putin, es difícil proporcionar una descripción precisa sobre su fortuna. La falta de información confiable y transparente ha dado lugar a diversas teorías y suposiciones, pero muchos medios de comunicación consideran que la riqueza de Vladimir Putin es aproximadamente de 200 mil millones de dólares, convirtiéndolo en la segunda persona más rica del mundo. Número 16. Bernard Arnault. Apodado como el dueño del lujo silencioso, pues es el dueño y fundador del imperio LVMH, un conglomerado que abarca diferentes marcas de lujo que va desde la industria textil hasta marcas de vino. Inició su carrera empresarial en la década de los 80. Durante estos años decide invertir buena parte de su fortuna en el grupo Boussac, propietario a su vez de Christian Dior. Luego fue adquiriendo varias empresas relacionadas con la moda y belleza, con más de 70 firmas como Louis Vuitton, Kenzo, Bulgari, Tiffany, además de marcas de vino y licores de alta gama como Moet, Hennessy y Dom Pérignon, o espacios hoteleros como el mítico Hotel Cipriani de Venecia y el tren Orient Express. Actualmente posee una fortuna de 211 mil millones de dólares
y es la persona más rica del mundo. Número 15. Guillermo I de Inglaterra. Guillermo I de Inglaterra, más conocido como Guillermo el Conquistador, se convirtió en el primer rey de Inglaterra a través de la conquista normanda de Inglaterra, con un reinado que se extendió desde 1066 hasta su muerte en 1087. Descendiente de vikingos, desde 1035 fue duque de Normandía con el nombre de Guillermo II. Guillermo confiscó tierras de los nobles y terratenientes ingleses después de la conquista, y recompensó a sus seguidores normandos con concesiones de tierras, es decir, feudos. Este sistema de concesión de tierras le permitió consolidar su control sobre el territorio y asegurarse el apoyo de sus seguidores. También estableció un control más centralizado sobre la acuñación de moneda en Inglaterra. Esto le proporcionó un mayor control sobre la economía y la recaudación de impuestos. Además, invirtió en la construcción de castillos y fortificaciones en Inglaterra con el objetivo de consolidar su control sobre el territorio y asegurarse la defensa del reino. Se sostiene que este rey logró amasar una fortuna aproximada de 230.000 millones de dólares. Número 14. Osman Ali Khan. Fue el último gobernante del estado de Hyderabad, uno de los mayores principados en la India británica. Nació en una familia noble y rica que había gobernado a Hyderabad durante generaciones. Heredó una riqueza considerable de sus antecesores, incluyendo tierras, propiedades y tesoros acumulados a lo largo de los años. Hyderabad era conocido por ser un estado rico en recursos naturales, incluyendo minas de diamantes, oro y otros minerales, así como tierras agrícolas fértiles. Osman Ali Khan tenía el control sobre estos recursos, lo que le proporcionaba una fuente de ingresos significativa. Como gobernante, Osman Ali Khan tenía la autoridad para recaudar impuestos y tributos de sus súbditos. Esta recaudación de impuestos proporcionaba ingresos al Estado y a su tesorería personal. También era un apasionado coleccionista de arte y poseía una de las colecciones más grandes y valiosas de arte y joyas en el mundo. Su vasta colección incluía piedras preciosas, diamantes, joyas y obras de arte de gran valor. Incluso tenía control absoluto sobre la acuñación de moneda y operaciones bancarias en su estado, lo que le otorgaba influencia en asuntos financieros. Este nizam poseía una fortuna aproximada de 230.000 millones de dólares. Número 13. Elon Musk. Elon Musk fundó X.com en 1999, que más tarde se convirtió en PayPal. Esta empresa revolucionó los pagos en línea y se convirtió en una de las compañías de tecnología financiera más influyentes del mundo. También es conocido por fundar SpaceX en 2002 con el objetivo de reducir los costos del acceso al espacio y hacer que la colonización de Marte sea una realidad. En 2004 se unió a Tesla Motors y asumió un papel de liderazgo en la compañía. Bajo su dirección, Tesla se ha convertido en un líder en la fabricación de vehículos eléctricos y ha desempeñado un papel fundamental en la popularización de la movilidad eléctrica. Elon Musk también tiene empresas de energía solar y está involucrado en empresas de infraestructura. A lo largo de su carrera empresarial, ha logrado poseer una fortuna aproximada de 250.000 millones de dólares. Sin embargo, debido a la compra de Twitter y la desvalorización de algunas empresas, actualmente posee una fortuna aproximada de 180.000 millones de dólares y es la tercera persona más rica del mundo. Número 12. Nicolás II de Rusia. Nicolás II de Rusia es el último zar de Rusia. La fortuna de Nicolás II se basó en su posición como miembro de la familia Romanov y en la vasta riqueza acumulada por generaciones de zares y nobles rusos. Nicolás accedió de forma prematura al trono a los 26 años, tras la inesperada muerte de su padre, el zar Alejandro III. Debido a su juventud, apenas se había formado como gobernante, y, a pesar de su cultura, tenía un conocimiento escaso de la realidad de su propio país y poca habilidad en la diplomacia internacional. Esta inseguridad fue su perdición, ya que era incapaz de oponerse públicamente a sus ministros al considerar que ellos tenían más experiencia. Esto le llevó a menudo a dejar los asuntos en manos de otros y ser fácilmente manipulable por gobernantes extranjeros. El gran descontento de los parlamentarios hacia él y su esposa, unido a las derrotas militares de Rusia, desembocaron en la Revolución de febrero de 1917. Tras la Revolución rusa, la familia Romanov perdió su poder y riqueza. El zar controlaba toda la economía rusa. Su fortuna aproximada es de 300.000 millones de dólares. Número 11. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue un industrialista estadounidense del siglo XIX y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Carnegie se involucró en la industria del acero, que experimentó un rápido crecimiento durante la Revolución Industrial.
Comenzó como trabajador en una fábrica de algodón y luego se involucró en la industria ferroviaria antes de invertir en la producción de acero. Fue un visionario en la producción de acero, introdujo mejoras significativas en los procesos de fabricación, adoptó un enfoque de integración vertical al adquirir empresas relacionadas en la cadena de producción del acero. Esto le permitió controlar cada etapa, desde la extracción de materias primas hasta la producción y distribución de acero. Carnegie expandió sus operaciones de acero en todo Estados Unidos, lo que le permitió aprovechar las oportunidades de crecimiento en un país en pleno desarrollo industrial. En 1901, Carnegie vendió su empresa, Carnegie Steel Company, al financiero JP Morgan. La venta le proporcionó a Carnegie una fortuna aproximada de $330 mil millones. Número 10. Mayer Rothschild. Fue el fundador de la dinastía bancaria Rothschild, una de las familias más influyentes y ricas de la historia de las finanzas. Mayer Rothschild nació en una familia judía en Frankfurt, Alemania. Comenzó a trabajar en el negocio de préstamos y cambio de divisas de su padre, que era un gran agente financiero. Mayer estableció una red de contactos y comunicaciones en Europa. Utilizó palomas mensajeras para transmitir información financiera y noticias antes que sus competidores. Esto le permitió tomar decisiones comerciales informadas en un momento en que la información era esencial para los negocios. Rothschild se involucró en la compra y venta de bonos del gobierno y títulos de deuda. Sus inversiones en bonos de guerra y deuda gubernamental le brindaron ingresos considerables y oportunidades de inversión. Tenía 5 hijos, a quienes envió a establecer bancos en diferentes capitales europeas, incluidas Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt. Esta expansión de la red bancaria Rothschild fortaleció su influencia y presencia en los mercados financieros de toda Europa. Durante las guerras napoleónicas, la familia Rothschild jugó un papel importante en el financiamiento de varios gobiernos europeos, lo que les permitió acumular riqueza y poder, acumulando así una fortuna de $350 mil millones. Número 9. John D. Rockefeller. La riqueza de Rockefeller se originó en la industria petrolera. En 1870 fundó la Standard Oil Company, que se convirtió en el gigante dominante de la industria petrolera en Estados Unidos. Utilizó tácticas agresivas de adquisición de la competencia para consolidar su control sobre la producción, el refinamiento, el transporte y la distribución del petróleo. Rockefeller negoció acuerdos preferenciales con compañías ferroviarias, lo que le permitió transportar su petróleo de manera más económica y eficiente que sus competidores. A medida que el imperio de Rockefeller crecía, la opinión pública se volvió cada vez más crítica con respecto al poder e influencia de Standard Oil. La empresa fue vista como un monopolio que socavaba la competencia y limitaba las opciones para los consumidores. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Standard Oil Company era un monopolio y ordenó su desmembramiento en varias compañías independientes. Este magnate de la industria petrolera llegó a amasar una fortuna aproximadamente de $370 mil millones. Número 8. Jacob Fugger. Hay una frase que dice: durante la época que vivió Fugger, el Renacimiento, el mundo estaba controlado por 2 grandes figuras, el emperador del Imperio Romano y el Papa, y Fugger financió a ambos. Conocido como Jacob Fugger el Rico, fue un destacado banquero y comerciante alemán del siglo XVI. Fundó una casa bancaria en Augsburgo, que se convirtió en una de las más influyentes de su tiempo. Ofreció servicios financieros incluyendo préstamos a gobiernos y monarcas europeos, lo que le permitió generar ingresos significativos a través de intereses y comisiones. En su época la actividad económica era poca, los ricos vivían de sus tierras y del trabajo de los campesinos, que recibían a cambio protección. Fugger negoció derechos mineros a cambio de sus préstamos y así logró monopolizar el comercio de cobre y plata. La Iglesia Católica no permitía el pago de intereses por considerarlo usura. Fugger convenció al Papa León X de levantar esa prohibición y empezó a ofrecer un interés del 5% anual a los clientes que depositaran su dinero en su banco. Así creó las cuentas de oro en su versión moderna. Uno de los negocios que mantuvo Fugger en el Vaticano fue la venta de indulgencias. Lo propuso como forma de financiar la Catedral de San Pedro. La mitad de lo recaudado iba para ese fin y la otra mitad se lo quedaba a Fugger. Para el que no sepa, la venta de indulgencias fue una práctica de la Iglesia Católica que consistía en ofrecer el perdón de los pecados a cambio de dinero o donaciones. Esta práctica fue muy criticada por los reformadores protestantes que la consideraban una corrupción y una contradicción con la Biblia. Fugger logró amasar una fortuna cerca de los $400 mil millones. Número 7. Mansa Musa.
Mansa Musa, también conocido como Mansa I de Mali, fue un destacado gobernante del Imperio Mali del siglo XIV. Su riqueza se basó principalmente en el vasto imperio que gobernaba y en su control sobre las rutas comerciantes transsaharianas. El gran emperador de África provenía de un linaje que había servido a la anterior familia reinante como visires. Sus dominios se extendían por buena parte de África Occidental y comprendían tierras de grandes y variadas riquezas, entre ellas 3 de los mayores yacimientos de oro del continente. Podía disponer literalmente de dinero infinito. Según las crónicas, la comitiva del emperador estaba formada por 60.000 acompañantes y 12.000 esclavos vestidos con ropas de seda y llevados cetros de oro, y entre 80 y 100 camellos, cada uno cargando más de 130 kilos de oro. En el camino repartía generosas limosnas entre los pobres y al llegar al Cairo distribuyó tanto oro entre la población que su precio se devaluó y provocó una inflación que duró más de una década. Mansa Musa hizo que la historia de su riqueza llegara a oídos europeos, que acudieron a ver si lo que se decía de él era cierto. Tras confirmarlo, el reino de Mali y su rey fue incluido en el mapa más importante de la época, el Atlas catalán, que cubría el mundo conocido por los europeos en el siglo XVI. Mansa Musa acumuló una fortuna aproximadamente de 415.000 millones de dólares. Número 6. El rey Salomón de Israel. Salomón nace alrededor del año 988 a.C. en Jerusalén. Es conocido por ser el rey de Israel que construyó el primer templo de Jerusalén. También fue el segundo y último rey de Israel unificado. El rey Salomón se enriqueció a través del comercio, los regalos que recibió, el tributo que se le pagó y los fuertes impuestos. El pueblo al que Salomón gobernaba quedó impactado con la sabiduría de este y se gozaban y honraban por contar con él. Durante todo su reinado la tierra fue fértil y llena de abundancia. El pueblo vivía en buena manera, ataviados en telas costosas y vivían en buenas casas. Pero por otra parte, su reino no fue totalmente glorioso gracias a que el rey Salomón en un tiempo se desvió del camino de Jehová. Se casó con cientos y cientos de mujeres, alcanzando a tener un harén de mujeres, que paulatinamente con sus falsas creencias lo alejaron del camino de la obediencia y empezaron a creer en otros dioses paganos. 5 talentos de oro o plata te convertían en multimillonario. Según los estándares actuales, un talento en parábolas durante el Antiguo Testamento equivalía a 20 años de salario para el trabajador común. Según la Biblia hebrea, la monarquía israelita alcanzó su mayor esplendor y riqueza durante el reinado de 40 años del rey Salomón. En un solo año, Salomón recaudó un tributo de 666 talentos. Murió en el año 928 a.C. en su localidad de nacimiento, Jerusalén, con una fortuna aproximada de 2.2 billones de dólares. Número 5. César Augusto. Nació el 23 de septiembre del año 63 a.C. en Roma, en el seno de una familia rica y acomodada. Su padre era pretor de Macedonia y su madre era sobrina nieta de Julio César. César Augusto fue adoptado por Julio César y tras el asesinato de este, conformaría junto a Marco Antonio y Lépido una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Decidió repartir el poder junto a Marco Antonio, dejándole a este la zona oriental mientras él controlaba la occidental. Esto produjo un enfrentamiento entre ambos, la Guerra de Perugia, en la que Agripa del lado de César Augusto derrotó las tropas de Marco Antonio. Acto seguido se hizo un nuevo acuerdo para repartir el poder. César Augusto gobernaba toda la parte occidental, Marco Antonio tendría el poder de toda la parte oriental, Lépido dominaría África y por último Italia sería gobernada por los tres conjuntamente. Realizó profundas reformas económicas en las instituciones y a él se le debe la creación de la policía, los bomberos, el servicio de correos y la recaudación pública de impuestos. Poco después, Marco Antonio había caído bajo las redes de la reina de Egipto, Cleopatra, de quien se había enamorado. Esta gobernaba con una política más típicamente oriental, lo que no le gustó nada a Augusto, pues iba en contra de los intereses romanos. Debido a ello, le declaró la guerra a Cleopatra. Un año más tarde saldría victorioso en la batalla de Accio, tras la cual consiguió entrar en Alejandría. Poco después, y viendo su derrota, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Egipto se convirtió en una provincia romana, lo que le otorgó a Augusto el control de todas las zonas mediterráneas. Una vez regresó a Roma, decidió cambiar toda la política de gobierno. Transformó la república en un sistema político más parecido a un imperio. Fue el primer emperador de Roma. Entre sus medidas,
estaba la de renovarse a sí mismo el título de cónsul, además de otorgarse nuevos títulos para aumentar su poder. César Augusto logró acumular una fortuna aproximada de 4.3 billones de dólares. Número 4. Joseph Stalin. Stalin llegó al poder tras la muerte de Vladimir Lenin y luego de marginar a sus opositores como León Trotsky, instauró en 1929 una dictadura totalitaria que concentró el poder en el líder, promovió la represión de toda oposición política e impulsó la centralización estatal de la economía con el objetivo de construir el socialismo en un solo país. Esto le otorgó el control absoluto sobre la economía, la política, el ejército y la sociedad. Como líder supremo, tenía la capacidad de tomar decisiones que afectaban todos los aspectos de la vida en el país. Stalin forzó una rápida industrialización y colectivización de las tierras agrícolas, lo que provocó la muerte de millones de personas de hambre. Stalin promovió una serie de purgas que consistieron en acusar a funcionarios soviéticos de opositores o traidores y condenarlos a pena de ejecución o deportación a campos de trabajo forzado conocidos como gulags. Durante los años de la Gran Purga, fueron ejecutados y deportados alrededor de 1 millón de funcionarios del gobierno, el partido y el ejército rojo. Para 1939, el 70% de los miembros del Comité Central del partido y el 9% de los generales del ejército rojo habían sido purgados. Según algunos cálculos, el régimen estalinista provocó la muerte de 20 millones de personas, como consecuencia de las ejecuciones, el internamiento en campos de trabajo forzado, la colectivización forzada y el hambre. Stalin murió el 5 de marzo de 1953 con una fortuna aproximada de 7.8 billones de dólares. Número 3. Akbar I. Gobernó gran parte del subcontinente indio durante 50 años, entre 1556 y 1605. Para reforzar su imagen de poder, en 1571 Akbar decidió crear la nueva capital, la ciudad de la Victoria. Era cotidiano los bailes y a los cortesanos les gustaba mucho pasear por los jardines. Uno de los espectáculos favoritos de Akbar eran los combates de elefantes, pero el emperador sentía también un gran respeto por el saber, pese a ser un analfabeto, y en su corte era muy frecuente los certámenes poéticos, los juegos de mesa como ajedrez y los juegos de naipes. Akbar promovió la tolerancia religiosa en su imperio, lo que le permitió mantener la estabilidad y ganar el apoyo de diversas comunidades religiosas en la India. Esto también impulsó el comercio y la prosperidad económica en su imperio. En 1573, Akbar conquistó Gujarat, un área con muchos puertos que dominaba el comercio de la India con Asia Occidental, y luego giraba al este hacia Bengala, un país rico con una cultura distintiva. Hacia el fin de su reinado, Akbar se embarcó en una nueva ronda de conquistas. Sus últimos años fueron perturbados por el comportamiento rebelde de su hijo, el príncipe Salim, que estaba ansioso por el poder. Akbar llegó a tener una fortuna de 21 billones de dólares. Número 2. Song Shenzong. Fue el sexto emperador de la dinastía Song de China. Su reinado se extendió desde 1067 hasta 1085. Su riqueza y poder se derivaron de su posición como emperador y de su control sobre el vasto imperio chino. Durante su reinado, China experimentó un crecimiento económico sostenible impulsado por la expansión del comercio y la industria. La ruta de la seda desempeñó un papel importante en el comercio internacional, lo que contribuyó a la economía del imperio. El emperador Shenzong murió en 1085, a la edad de 36 años a causa de una enfermedad no especificada, y fue sucedido por su hijo, Shao Zhou. Expertos aseguran que Song controlaba el 30% del PIB mundial. A él se le atribuyen algunas políticas modernas de economía, con una fortuna aproximada de 30 billones de dólares. Número 1. Gengis Khan. Se trata del temido líder mongol que conquistó más de 19 millones de kilómetros de tierra entre 1206 y 1227 en todo el mundo. Mientras sus tropas saqueaban gran parte de Euroasia, Khan no se adjudicaba los bienes, sino que los repartía de forma justa entre sus generales. El líder mongol Gengis Khan tuvo muchos hijos con diferentes mujeres. Un estudio sugiere que más de 16 millones de hombres en el mundo serían descendientes genéticos de él. Su primer matrimonio fue a los 16 años
pero tuvo muchas otras esposas y amantes durante su vida. Sus conquistas eran brutales y en cada territorio que invadía, escogía muchas mujeres para su harén. Algunos estudios sugieren que Gengis Khan ha embarazado a más de 1000 mujeres, pero el número de hijos que ha tenido es desconocido. Sus logros superaron a los de grandes militares que existieron antes de él, incluyendo Alejandro Magno. El valor de sus hazañas es aún mayor, puesto que levantó su imperio desde cero hasta que logró conquistar a sus vecinos y erigirse como el más poderoso de todos. A todas las esposas de Gengis Khan se les proporcionaba una corte personal, sirvientes y dominios propios, de modo que los principales territorios controlados por el emperador permanecía una emperatriz junto con sus hijos. El principal objetivo de Gengis Khan era hacerse del control del comercio a través de la ruta de seda, así como aprovechar los territorios para lanzar ataques desde ahí contra otros imperios del este. Gengis Khan murió el 18 de agosto de 1227. Las versiones acerca del motivo de su fallecimiento han sido numerosas. La versión de Marco Polo fue la más difundida, que se dijo que murió como una consecuencia de una herida recibida en su último combate. Otras fuentes afirman que durante una cacería cayó de su caballo y falleció, mientras algunos han dicho que estuvo enfermo un tiempo antes de morir o también que fue asesinado. Cumpliendo su voluntad, Gengis Khan fue enterrado en una tumba sin nombre, cuya ubicación es desconocida. Gengis Khan logró amasar una fortuna de 100 billones de dólares, convirtiéndose en la persona más rica que ha pisado la tierra. Y así concluimos con nuestro recorrido por las vidas de algunas personas más ricas e influyentes de la historia, desde emperadores y líderes militares hasta magnates industriales y empresarios visionarios. Si te ha gustado este viaje por la historia, no te olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.